Miguel Pérez Abad, presidente de Fede Industria, me acompaña esta noche. Le preguntaba cómo hacer más competitiva la industria nacional y aumentar la producción, fortalecer lo que es la industria y las empresas en Venezuela, cuando hay una moneda controlada, cuando producir sale mucho más caro que importar y cuando hay una cultura, este es un país importador. Mira, esos son los grandes retos y las grandes tareas que tenemos por delante en términos generales. Nosotros podemos llegar a ser un país productivo, competitivo, lo hemos mostrado en varias áreas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el tema de calzado, durante muchos años Venezuela marcó la pauta a nivel regional y a nivel mundial. Pues, digamos, los fabricantes de calzado, el calzado venezolano era reconocido como un calzado muy bueno y siempre estaba a la moda. Por poner solo un ejemplo sencillo. Lo primero que tenemos que reconocer es nuestras capacidades individuales, o sea, creer más en nosotros, en los venezolanos y las venezolanas y en lo que nosotros producimos en Venezuela, es decir, el amor a lo que se hace, el corresponder el consumidor también con comprar lo nacional, convencido de que si yo compro nacional genero un empleo local, genera una oportunidad para otro venezolano u otra venezolana, porque tenemos una cultura, tú la acabas de decir muy bien, por eso digo que la transición para pasar de la economía rentista, que tenemos un siglo completo dependiendo de la renta petrolera y lo fácil que es distribuir sin producir, es decir, colocar los recursos para que la economía avance, pero sin desarrollar nuestras capacidades productivas, es un tema que pasa por la formación y la educación de cada venezolano o venezolana. La política de control ¿puede la política contribuir de a control eso? ha existido en Venezuela durante mucho tiempo y todos los países tienen controles. Cuando uno vota por un presidente, para elegir un presidente, vota para escoger el presidente que va a ser el jefe del gabinete económico, es un gobierno que legisla. Ahora, las leyes tienen que modificarse, tienen que adaptarse a las condiciones históricas del país. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que hay que ser mucho más proactivos en materia de simplificación de trámites administrativos, de facilitar el emprendimiento nacional, de encontrar los espacios para que la burocracia y la permisaría no sea un elemento que estorbe a las empresas. Sin embargo, que el Estado pueda establecer que sí sea efectivo para controlar lo que le interesa al Estado, que son, bueno, cómo distribuir la riqueza social, cómo socializar la riqueza, cómo se pagan los tributos, pero hay que cuidar muy bien el tema de que el ámbito jurídico institucional en el cual funcionan nuestras empresas sea amigable para los nacionales y para los internacionales, y sobre todo para los jóvenes que tienen que tomar decisiones desde las universidades para poder ir ensanchando la base productiva nacional. Venezuela tiene lo principal: energía barata, recursos naturales, una ubicación geográfica extraordinaria, es decir, tiene recursos humanos formados. ¿Qué es lo que nos está faltando? Primero hay que creer en lo que uno hace. Si uno cree que la cosa es difícil, si estamos siempre anclados en el fatalismo, si oye, qué malo es nuestro país, eso hay que irlo borrando, sin desconocer o reconociendo, mejor dicho, bueno, los problemas que tenemos. Algunos los hemos mencionado. Hay que ser profundamente optimistas como venezolano y venezolana para emprender. Un empresario es un soñador que avanza con un proyecto que además lo va construyendo todo. Pero, por ejemplo, un problema puntual que usted mencionó, que es el desabastecimiento. ¿Se puede revertir el desabastecimiento con una ley de precios justos? No. La ley es necesaria, pero no es la única condición. Al final, el problema de abastecimiento es producir más y mejor en el país, equilibrar la política de precios. Hemos dicho, tenemos el 40% de los productos que producimos e importamos en Venezuela se están yendo por el contrabando de extracción. No hay manera, no va a haber forma de colocar en balance los anaqueles si no le ponemos digamos, coto al tema del contrabando en Venezuela. Ese es un componente. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, para facilitar y socializar la riqueza nacional, tenemos un control de precios muy amarrado que tiene 5 o 6 años en productos que, por ejemplo, un producto de aseo personal, un champú, vale aquí 15 centavos de dólar y en Colombia vale 1.15 centavos, o sea, 1000% más. Entonces, es el tema de los precios. No estoy diciendo que es que vamos a subir todos los precios, pero hay que sincerarlo, hay que irlo ajustando a la realidad para poder poner en balance lo que es la demanda interna y la oferta que nosotros tenemos en el país, porque tenemos un problema muy serio. Tenemos que también aumentar. Venezuela ha aumentado la producción. Hay gente que dice que no, que se ha destruido el aparato productivo. Lo cierto es que en el año 99 nosotros producíamos alrededor de 17 mil millones de dólares, producción bruta total, y ahora estamos en alrededor de 42 mil millones. No es suficiente para el tamaño de la economía. ¿Esa cifra corresponde al 2012-2013? 2012. O sea, es decir, hemos crecido 2 veces y media en cuanto a la producción industrial venezolana. ¿Pero qué ha pasado en estos 2 años?
Bueno, hemos tenido una coyuntura difícil, hay medidas que yo creo que no se tomaron en parte porque, bueno, teníamos al presidente Chávez enfermo, que era el jefe de Estado, el líder de la revolución, o sea, elementos de la política interna que evitaron o dilataron medidas que ahora sí vamos a tener que tomar en conjunto, porque al final tenemos que reactivar el aparato productivo y tenemos que crecer con nuestras propias fuerzas, las fuerzas que tiene el país para transformar no solamente su economía, sino la sociedad. La Venezuela está muy lejos de estar en un estado de guerra, como algunos lo plantean, una crisis súper profunda de la que no vamos a salir. Hemos tenido ciclos de crecimiento varias veces, hemos tenido picos de caída, pero el país ha seguido marchando y seguirá marchando con la convicción de los venezolanos y venezolanas. Usted habla del emprendimiento. Estoy segura que muchos empresarios quisieran continuar en Venezuela o tienen ideas de montar un negocio en Venezuela, pero hay una política de controles que les impide o se les hace difícil querer emprender. Me pregunto hasta qué punto tiene que ser un empresario para conciliar con la visión estratégica que tiene el gobierno de la forma de manejar un negocio. Eso se lo pregunto, por ejemplo, con el límite de ganancia del 30%. Usted pertenece al mundo de la industria, de las empresas. ¿Quién puede mantener una estructura de costos con ese límite a la utilidad que se tiene y que la empresa sea sustentable en el tiempo? Yo he dicho más una oportunidad que cuando las leyes que se desarrollan en un país no tienen viabilidad, son modificadas. Si la ley de costo y precio justo no hace viable el funcionamiento de las empresas, tengan la plena seguridad, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, o sea, no soy gobierno, no está en mis manos esa decisión, pero que esa ley tendrá que ser ajustada o modificada a la realidad. Pongo un ejemplo, la ley de ilícitos cambiarios. Cuando se modificó y se cerró la posibilidad de que se abriera el mercado, o sea, tuviéramos un mercado mucho más flexible, mucho más abierto, se generó un mercado paralelo que terminó afectando la estructura de costos, guiando los precios y generando un desequilibrio gigantesco en el mercado nacional en cuanto a los precios y en cuanto al valor de la tasa de cambio del dólar, digamos no el oficial, sino el dólar paralelo. ¿Hubo que modificar la ley? Sí, hubo que modificarla. ¿Por qué? Porque no aplicaba. Entonces, es evidente, el problema no es el límite que se le pone a la ganancia, sino cómo se determinan los costos y los gastos para un margen que nos parece a nosotros razonable. Puede ser que, digamos, sumando los costos y los gastos en algunas empresas, eso no sea exactamente lo que un empresario aspira y tampoco sea la medida más idónea para controlar los precios, estoy de acuerdo. Pero bueno, se tomó una decisión, el Estado tomó una decisión, había desequilibrio y las leyes entran a jugar un papel fundamental cuando el mercado, que normalmente siempre, no logra restablecer los equilibrios necesarios para que la sociedad tenga el acceso a los bienes de consumo. Ahora, hay que construir señales, como tú muy bien lo señalas, positivas para que el capital privado pueda trabajar el nacional y también el internacional. Tenemos que hacer una pausa. Usted propuso en esta conferencia de paz la constituyente económica productiva. Quiero saber cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la propuesta que hizo el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, y por qué el presidente Nicolás Maduro decidió crear esa comisión y no fue tomada en cuenta, o por lo menos no en el momento, la propuesta que usted hizo. Me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.